Barry Seal no fue un gángster común ni un simple piloto con malas decisiones. Fue una anomalía dentro del sistema. Un hombre que logró moverse entre el crimen organizado, la inteligencia estadounidense y el narcotráfico internacional sin pertenecer del todo a ninguno. Y al mismo tiempo, a todos. Su historia no es solo la de un contrabandista audaz, sino la de un engranaje incómodo en una maquinaria mucho más grande. Una donde la frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve borrosa a propósito. Adler Berryman Seal comenzó como muchos otros pilotos talentosos en Estados Unidos. Joven, brillante y obsesionado con volar. Su romance con el cielo empezó en Baton Rouge, Luisiana. A los 15 años ya pilotaba aviones solos, demostrando una pericia técnica que rozaba lo instintivo. A los 26 ya se había convertido en uno de los pilotos comerciales más jóvenes en la historia de la Trans World Airlines. Para cualquier estándar convencional, Seal lo había logrado. Tenía el respeto de sus pares, un salario envidiable y un futuro asegurado en la aviación civil. Pero Seal tenía un problema que ninguna carrera corporativa podía solucionar. La rutina lo aburría mortalmente. Volar rutas comerciales de Nueva York a París, seguir protocolos estrictos de la FAA y responder a jerarquías burocráticas no encajaba con su personalidad hiperactiva y buscavidas. Barry buscaba riesgo, dinero rápido y, sobre todo, la sensación embriagadora de estar un paso por delante de todos. Ese rasgo de personalidad lo llevó primero al contrabando menor. Comenzó transportando cigarrillos y objetos de valor, aprovechando los huecos en la vigilancia fronteriza. Pronto, el peso de la carga cambió. Las armas se volvieron más rentables. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó con el ascenso de la cocaína. En los años 70 y principios de los 80, el narcotráfico latinoamericano estaba en plena expansión, y los carteles necesitaban algo clave para crecer: logística. No necesitaban matones, necesitaban ingenieros del aire. Barry Seal era perfecto para el puesto. No solo sabía volar, conocía los sistemas de control aéreo como la palma de su mano. Sabía cómo evadir radares volando a las altitudes suicidas y era capaz de aterrizar naves de gran tonelaje en pistas improvisadas de tierra en medio de la selva colombiana. Así entró en contacto con el cartel de Medellín. No como un simple empleado reemplazable, sino como un proveedor estratégico. Seal transportaba cargamentos masivos desde Colombia y Panamá hasta Luisiana y Arkansas, utilizando rutas ingeniosas y aeronaves modificadas con tanques de combustible extra para evitar escalas. En poco tiempo empezó a ganar millones de dólares por vuelo. Se dice que ganaba tanto dinero que tenía que enterrarlo en el patio de sus propiedades porque los bancos ya no podían justificar sus depósitos. Compró mansiones, flotas de aviones y vivió una doble vida de ensueño. Un empresario exitoso de día y el transportista más buscado del mundo de noche. Si te está fascinando esta historia de espionaje y narcotráfico, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte nuestras investigaciones sobre los personajes más oscuros de la historia. Continuamos con el caos. Aquí es donde la historia deja de ser un drama criminal y empieza a transformarse en un thriller político de alto nivel. A principios de los 80, la suerte de Seal se agotó. Fue arrestado en Florida y se enfrentaba a una condena que lo mantendría tras las rejas por el resto de su vida. En teoría, su carrera había terminado. En la práctica apenas estaba cambiando de rol. La DEA y la CIA vieron en él una oportunidad de oro. Tenían a un hombre con acceso directo a Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. Seal, en un movimiento de pura supervivencia, aceptó colaborar. No lo hizo por patriotismo ni por un repentino remordimiento moral. Lo hizo porque era un pragmático. Convertirse en informante era la única forma de conservar su libertad y posiblemente su vida. Desde ese momento, Barry Seal pasó a vivir una existencia esquizofrénica. Oficialmente seguía siendo el piloto de confianza del cartel. Extraoficialmente, su avión estaba lleno de cámaras ocultas instaladas por la CIA. En 1984, durante una operación en Nicaragua, Seal logró lo imposible. Fotografió a Pablo Escobar
y a funcionarios del gobierno sandinista cargando bultos de cocaína en un avión. Esa fotografía fue dinamita pura. El gobierno de Ronald Reagan la utilizó para demostrar que el régimen sandinista estaba vinculado al narcotráfico, justificando así el apoyo a la contra nicaragüense. Sin embargo, al hacer pública la evidencia para ganar una batalla política en Washington, Washington sentenció a muerte a su mejor informante. La identidad de Seal se filtró a la prensa. El cartel de Medellín puso un precio de $500,000 por su cabeza, o $1 millón si lo entregaban vivo. Ahí Barry Seal dejó de ser útil y comenzó a ser peligroso. El problema no era solo que los narcos quisieran matarlo, sino que Seal era un testigo incómodo para el propio gobierno de Estados Unidos. Sus testimonios empezaban a rozar operaciones encubiertas que vinculaban el dinero de la droga con el financiamiento de guerrillas anticomunistas. A pesar del peligro inminente, el sistema judicial decidió enviarlo a un centro de rehabilitación del Ejército de Salvación en Baton Rouge como parte de su libertad condicional. Era una medida absurda. Le prohibieron portar armas y lo obligaron a presentarse todas las tardes a la misma hora, en el mismo lugar. Era, esencialmente, servirle la cena a los sicarios en una bandeja de plata. El 19 de febrero de 1986, el destino lo alcanzó. Mientras Barry estacionaba su Cadillac blanco frente al centro, 3 sicarios colombianos armados con metralletas Mac-10 abrieron fuego. Seal murió instantáneamente. Tenía 46 años y una montaña de secretos que se llevó a la tumba. La figura de Barry Seal resulta incómoda porque desmonta la narrativa simple de buenos contra malos. Él fue un criminal, sí. Alimentó una epidemia de drogadicción que devastó comunidades enteras. Pero también fue una pieza de ajedrez utilizada por agencias gubernamentales que operaban en zonas grises de la moralidad y la ley. Su muerte cerró demasiadas bocas. ¿Quién filtró realmente su nombre? ¿Por qué se le negó la protección adecuada cuando era el testigo más importante de la historia contra el cartel de Medellín? Las respuestas a estas preguntas permanecen en los archivos clasificados y en las teorías de conspiración que aún rodean la pista de aterrizaje de Mena, Arkansas. Hoy su nombre se menciona en investigaciones y películas de Hollywood, pero la realidad siempre supera a la ficción. Barry Seal fue el hombre que voló demasiado alto, demasiado cerca de secretos que no estaban destinados a sobrevivir. Entendió que, en el juego del poder, los intermediarios son siempre descartables. No cayó por falta de habilidad, sino por exceso de información. Su vida fue un vuelo constante entre la ley y el crimen, y su aterrizaje final fue la prueba de que, en las sombras, nadie vuela gratis. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Barry Seal una víctima del sistema o simplemente un criminal que recibió lo que sembró? Déjanos tu comentario abajo. Nos encanta leer tus teorías. Gracias por vernos y hasta el próximo vuelo.